yendo a la palabra de Dios, aquí en 1 Corintios capítulo 14, versículo 20, la Biblia dice: hermanos, no seáis niños en el modo de pensar. No seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. En el modo de pensar. Y yo creo que es algo que nosotros sí entendemos. Sabemos que el modo de pensar de los niños no es muy maduro. Pero sabemos que la malicia de los niños, a comparación de un adulto, es muy inexistente. Entonces eso es lo que nos está diciendo la palabra de Dios. Hay características de los niños que tú necesitas en tu vida y hay características de los niños que tú no debes de buscar en tu vida. ¿Okay? Así que una y otra. No puedes decir tenemos que ser como niños y comportarte inmaduramente, ¿ok? Y ser malicioso. Ahora, esta porción de 1 Corintios capítulo 14, usted sabrá de 12, 13 y 14 de 1 Corintios, tienen el mismo tema, la misma idea central. Y es que la iglesia de Corinto actuaban, brothers, de un modo como si los dones espirituales fuese todo lo que importara. Los valoraban tantos, brothers, que los usaban como para presumir. Como un niño con juguete nuevo. Miren lo que tengo, miren lo que tengo, miren lo que tengo. Y entonces eso llevaba a desorden y a confusión dentro de la iglesia. Y usted cuando ve a niños jugando muchas veces ve desorden. Eso es lo que ve, un griterío, corren por las sillas, se suben a la mesa, se bajan. Y era más o menos lo que parecía la iglesia en Corinto, un desorden. Y llega el momento donde les dice Pablo, hablándoles bien fuerte, no sean como niños. Y son palabras fuertes. ¿A cuál adulto le gusta que le digan que eres un niño? Eres como un niño. Diciéndole inmaduro. En este caso indisciplinado, desordenado y con tus prioridades mal acomodadas. Esas son las malas características que estamos viendo aquí en un niño, ¿ok? Desordenado, indisciplinado y con sus prioridades mal acomodadas. Y usted sabe que así es un niño. Usted le dice a un niño, ¿cómo la ves, hijo? ¿Pagamos la renta de la casa este mes o nos vamos a Disneylandia? ¿Qué le va a decir el niño? Vámonos a Disneylandia, ¿eh? Tiene las prioridades mal acomodadas los niños. Y yo sé que eso resuena en algunos adultos que tienen gastos que no deberían de tener porque son como niños, porque les gusta presumir como niños. Y era lo mismo que pasaba entre los corintios. Ellos buscaban dones, que le dijera a los demás, miren qué tan santo soy, qué tan espiritual soy, miren nomás a donde me está llevando Dios, porque buscaban un renombre. Es como los niños otra vez, le dicen, mi papá es más fuerte que tú, mi papá tiene una Tacoma. ¿Sí? Intentan los niños presumir. Eso es lo que hacen seguido, brothers. Así que esa es la mala característica. En pocas palabras, la iglesia en Corinto no apreciaba, no valoraba, brothers, no reconocía la superioridad de hablar, de platicar, de conversar con el intelecto. Era algo que ellos no reconocían como valioso. La conversación usando el intelecto no estaba en sus prioridades. Preferían algo más. Algo que les ayudara a pararse el cuello. Ahora, brothers, ¿cuál era la solución? ¿Cómo se arregla ese problema? ¿Cómo su niño va a dejar de ser tan infantil? ¿Cómo su niño va a dejar de ser tan inmaduro? ¿Cómo? Dígame, ¿cómo? La solución, se puede decir, es que hay que madurar. Hay que madurar. La madurez es llegar a desarrollar la capacidad de razonar. Fíjese, dice, hermanos, no seáis niños en el modo de pensar,
sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar, desarrollar la capacidad de razonar. En nuestras iglesias falta mucho eso. Hay mucha emoción, hay mucha religión, tristemente hasta paganismo, mucha credibilidad, pero les falta el razonamiento. Y cuando alguien quiere razonar con ellos, responden con te falta fe. Pues hay que creer. Pues Dios así opera. Sí, pero vamos a razonar. Fíjense en Santiago, en el primer capítulo de Santiago, versículo 2, dice la Biblia: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. ¿Okay? Ahí nos empieza a dar unos detalles bien claros de la madurez. Dice: tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Hoy en la mañana en la escuela dominical escuché cosas bien excelentes en la clase del hermano Jorge. De que la hermana Ángela dijo de que las dificultades son inevitables, ¿verdad? Un adulto niño inmaduro, no más está haciendo berrinche porque sucede esto, porque sucede aquello. ¿Por qué no tengo lo que quiero? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué no? Y puro lloriquear y querer más y hacer berrinches y patalear en el supermercado. Es lo que muchos adultos hoy hacen con Dios, con la generación, con todo el mundo. Pero dice aquí: tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Versículo 4. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. No sé si escuchó, dice: mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales. Son unas palabras que a veces nosotros cuando leemos la Biblia se nos pierden, pero la palabra perfectos, cabales, completo y santidad son la misma palabra. Cada vez que la palabra de Dios habla de santidad, perfectos, cabales, completos, está hablando de otra palabra que es la mismita palabra de todas ellas: madurez, madurar. Cuando dice para que seas completos, está diciendo para que seáis maduros, sin que te falte cosa alguna. Porque una persona inmadura está incompleta. ¿Sí? Como cuando usted agarra una fruta, ¿qué le hace falta a la fruta porque todavía está verde? Madurar, le hace falta algo, ¿no? Entonces, lo que la palabra te está diciendo es que necesitas madurar. Necesitas madurar. Y te empieza a dar muchos tips de cómo madurar. ¿Cómo vas a evitar para ser como un niño? ¿Y cómo puedes hacerle para agarrar lo bueno de un niño? Necesito esa inocencia del niño, quitar la malicia, pero necesito esa madurez de un adulto. O sea, el día de hoy muchos adultos se creen muy maduros porque no quieren jugar con los niños. Muchos adultos se creen muy maduros porque no se quieren bajar al nivel de un niño. Y por eso se creen muy maduros. Pero con las decisiones que toman, que ellos toman, uno se da cuenta que son inmaduros. Eso es simple. Entonces, cuando vamos a la palabra de Dios, nos damos cuenta que cuando la Biblia habla de santidad, está hablando de madurez. Cuando la Biblia habla de estar completo, está hablando de madurez. Cuando la Biblia está hablando de ser cabales, está hablando de madurez. Madurez. Y eso es lo que la palabra de Dios nos está siempre tirando. Usted dirá, entonces, ¿ya no soy como niño? Sí. Jesucristo dijo en Mateo capítulo 18, versículo 3, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así dijo el Señor Jesucristo en Mateo 18. Entonces, sí tengo que ser inmaduro. No. Lo que te estaba diciendo Jesucristo es lo mismo que te está diciendo Pablo en 1 Corintios 14. Tienes que ser como niño en la inocencia, sin la malicia. Jesucristo en Mateo 18 dice, tienes que ser como niño
que depende de su padre, que obedece a su padre. ¿Qué le parece a usted a los niños que no obedecen? Son inocentes. El día de hoy tenemos a madres y a padres que ven a unos niños berrinchudos, maleducados, desobedientes y dicen, es que es inocente. Ese ya no es inocente. Ya tiene malicia. Ya sabe cómo conseguir lo que quiere. Si se tira en el supermercado, si patalea y si grita muy recio, va a conseguir el juguete que su mamá no le quería comprar. Y muchos adultos así son. O sea, es increíble que el día de hoy tenemos una teología en algunas de las iglesias que sienten que le pueden torcer el brazo a Dios para que Dios le dé lo que quiere. Es increíble que el día de hoy, cuando sucede algo negativo en nuestras vidas, muchos de nosotros ya no queremos ir a la iglesia porque ¿por qué permitió Dios eso? Es el berrinche del supermercado, pero en las iglesias por la falta de madurez. Por la falta de madurez. Así que cuando Mateo 18, el Señor Jesucristo dice, sean como niños, está hablando de que tú tienes que depender de Dios, está hablando de que tú tienes que obedecer a tu Padre, está diciendo de que lo que caracteriza a un niño es la inocencia y eso es lo que te tiene que caracterizar. Porque fue lo que perdieron Adán y Eva en el huerto del Edén, la inocencia. Después de haber comido el fruto prohibido, dice, y fueron abiertos sus ojos y vieron que ya estaba entrando la malicia a su mente. Ya estaban viendo las cosas con maldad, con morbo. La inocencia de ellos se esfumaba. Se esfumaba. De eso habla pues Jesucristo. Cuando dice sed como niños en Mateo 18, vuelve al huerto del Edén. Vuelve a esa inocencia que una vez tuviste. Y para volver, no quiero repetir el mensaje de la semana pasada, hay que nacer de nuevo, ¿no? Esa es la única manera de volver. Pero, brothers, el caso es de que volviendo a la cita que tenemos hoy en 1 Corintios capítulo 14, versículo 20, dice, niños, sean niños en la malicia. Niños en la malicia. La palabra es malicia. 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 Lógicamente viene de mal, de maldad. ¿Cómo nosotros sabemos qué es maldad? ¿Qué está mal? La única manera de nosotros podernos dar cuenta que está mal, la única manera es compararlo con qué está bien. Es como la palabra de Dios lo hace. La única manera de darnos cuenta de la maldad es compararlo con la bondad o con lo bueno. La única manera de darnos cuenta de si algo está malo, de que si algo es maldoso, de que si algo es demoníaco, es compararlo siempre a la luz de lo bueno, de lo bueno, de lo bueno, de lo bueno. Entonces, ¿cómo usted va a dejar de la malicia? Dice, dejen la malicia, no sean como niños en la malicia, está hablando de la inocencia. ¿Cómo se va a dar cuenta? ¿Cómo se va a dar cuenta? También hoy en la escuela dominical, con mis brothers en la mañana, escuché del bien y el mal. Hablaron también hoy en la escuela dominical aquí del bien y el mal. Y dijeron algo en la escuela dominical que la gente a lo malo le llama bueno y a lo bueno le dicen malo. ¿Cómo sabe usted que está bien, pues? Si dice la Biblia, dejen lo malo, dejen la malicia. Pues siendo a la fuente del bien. Usted no sabe que está mal si no lo compara con lo que está bien. Porque si usted usa la sociedad, se da cuenta que la sociedad no puso el fundamento de lo bueno y de lo malo. La sociedad no es la que puso la ley que matar está mal. ¿Quién fue quien lo puso? Dios. La sociedad no fue quien puso que robar está mal. ¿Quién lo puso? Dios. La sociedad no fue quien puso que mentir, engañar está mal. ¿Quién lo puso? Dios. Entonces, el día de hoy nosotros queremos ir mucho a la sociedad o a la cultura o a la tradición o a la religión para darnos cuenta que está bien y que está mal. Y ya la regamos porque quien puso el fundamento de lo bueno es Dios.
Y solamente yendo nosotros a la palabra de Dios podemos darnos cuenta que está bien y que está mal. Y ahí es donde está Pablo hablando en 1 Corintios capítulo 14, porque era un show terrible ahí en 1 Corintios 12, 13 y 14. Y les dice, no, ustedes se tienen que alivianar. Se tienen que alivianar. Tienen que volver a lo que está bueno. Dejen lo que está mal. En este caso, eso de andar intentando presumir, andar intentando fingir, andar fingiendo, andar engañando, todo esto está mal, es malicia. Dejen eso. Entonces, cuando usted ve lo que está bien o lo que está mal, la palabra de Dios usa palabras como injusticia, o sea, que va en contra de la justicia de Dios, o inmoral, que va en contra de la moralidad de Dios, no de la cultura o la tradición. Y eso está mal. Eso está mal. En 1 de Pedro, en varias ocasiones se nos repite, sed santos porque vosotros sois, por como Dios es santo. Se nos está pidiendo, pon el fundamento de Dios, sé completo, sé maduro, porque tu Dios es maduro. ¿Y qué es lo que menos queremos hoy muchas veces? Pues la Biblia. La Biblia. Constantemente hablamos, nosotros cuando queremos educar a los niños, usted ve a los niños y se pierden muy rápido. Decimos, los niños necesitamos darles 5 minutos de clase y 45 minutos de diversión. En la escuela eso hacen. En la escuela les dicen, hijos, vamos a hablar de matemáticas 5 minutos y luego los sacamos al recreo el resto del día. ¿Sabe que en la escuela no hacen eso? Lo hacemos en la iglesia. Porque les enseñamos que la palabra de Dios no es tan importante. Es más importante las matemáticas y la historia y ciencia y biología y otras cosas. Pero les enseñamos que en la iglesia se tienen que conformar nomás con poquito. Y luego volteamos a las predicaciones y es lo mismo. Adultos se nos empiezan a dormir porque son niños, porque son inmaduros. Empiezan luego, y yo no estoy hablando cuando andan cansados porque tuvieron toda una noche sin poder dormir por X razón. Yo digo como un estilo de vida, como costumbre, como que le aburre la Biblia. Pero, ¿cómo va a madurar si la palabra de Dios constantemente nos dice que esto es lo que nos da la madurez? La Biblia. Y sin la Biblia, pues la gente lo rechaza. ¿Sabe qué? Déjese la pongo más clara. Bueno y malo. Romanos capítulo 1, versículo 21, hablando de la humanidad, cómo se retiró, dice, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. Es lo que mucha gente hoy hace. Sabe algunas cosas buenas porque Dios es el que da lo bueno. Sabe, reconoce que está bien y que está mal. Pero dice Romanos, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron a Dios. Y es lo que mucha gente hoy sabe. Lo poquito que sabe de Dios, o sea, sabe que está bien y que está mal, y eso poquito no lo hace. No lo hace. Nos damos cuenta que nuestra sociedad y nuestras iglesias están impuestas a engañar, a mentir, a robar. Es como que lo que se mueve, es como el estilo de vida. Y eventualmente a nuestros hijos les vamos a enseñar lo mismo. Usted ve a los niños y a algunos de ellos se les empieza a acabar la inocencia como van pasando los años. Ya saben engañar. Ya cuando hacen algo malo, ya saben echarle la culpa a su hermanito. ¿Dónde lo aprendieron? Dice, ay no, en mi casa no. Ay, ¿cómo no? ¿Cómo no? Si te vieron mamá cuando le mentiste a papá, lo fueron aprendiendo. Y llegan a una edad donde ya no quieren seguir con Dios en la iglesia y se retiran y todo descarada, dice la pareja, los papás y la mamá, pues nosotros siempre lo llevamos a la iglesia, siempre lo instruimos en el camino de Dios. ¿Por qué se alejaron? Pues porque te vieron mentir, engañar y todo lo demás. ¿Sí me entiende? O sea, les robamos la inocencia con nuestra propia malicia a los niños.
Y luego llega un momento donde queremos quitarnos la responsabilidad y decir, pues cada quien toma su decisión. Ya cuando crecen se alejan de Dios. Ellos, a mí no sabe cómo me molesta eso, porque lo que están diciendo es que la misma palabra de Dios miente. Que la misma palabra de Dios, cuando dice, instruye al niño en tu camino y aun cuando fuera viejo no se apartará de él, está diciendo que es mentira eso. O sea, la Biblia miente al decir que si tú instruyes al niño en su camino, va a permanecer. Pero no miente. Quien mentimos somos nosotros, porque instruimos al niño con dos estándares. Un estándar de mentiras y de engaños y de todo lo demás. O sea, ahí en México cuando llegaba el cobrador, ¿qué era lo que le decía la mamá al hijo? Dile que no estoy. Y aprenden eso, aprenden a poner sus prioridades mal. Los niños aprenden que el dinero es más importante que Dios. Aprenden que el placer es más importante que Dios. Los niños aprenden que a Dios lo usan nomás por sí, como un amuleto, para que le vaya bien en la vida. Aprenden todo eso. Y esa es la inocencia que nosotros le robamos a los niños. En lugar de que los niños nos den la inocencia, nosotros les damos la malicia. Y la Biblia advierte, aguas, no seas como ellos en la manera de pensar, sé como ellos en la malicia, Entonces todos nosotros, dice la Biblia, que Dios nos puso en nuestro corazón sus leyes, sus mandamientos. Todos nosotros sabemos muchas de las cosas que están bien y que están mal, pero aún así hemos decidido hacer lo que está mal. Fíjese, los niños ahorita dijeron, cuando les pregunté de Dios, dijeron que con Dios siempre puedes confiar, que solamente hay un Dios. Oiga, predicaron con esas palabritas tan poderosas, verdades tan profundas. En Dios puedes confiar siempre, dijo Julie, que Él está contigo en todos lados. O sea, es una verdad, pero luego nos van a ver que estamos nosotros desconfiando de Dios y que van a aprender Dios. Oh, no, no es cierto, en Dios no puedes confiar siempre. No puedes confiar siempre. O si ven a la hermana Liliana que pasa pruebas, dificultades, luchas, escasez, y la ven que ella confía, Julie va a decir sí, en Dios sí puedes confiar siempre. En Dios puedes depender. En Él está tu descanso. Él es tu alivio. O sea, nosotros somos los que le podemos mostrar a los niños la bondad. Para cuando crezcan no se nos pierdan, no se nos descarríen, no se nos vayan por otro asunto. Salmo 119, versículo 9 dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? ¿Cómo vamos a hacer que el que ya no era niño, que era niño y ahora es joven, limpie su vida? Dice Salmo 119, 9, con guardar su palabra. Así, con guardar su palabra. ¿Con qué limpiará? ¿Con qué vas a volver a ser inocente? Con guardar su palabra, la palabra de Dios. ¿Sabe, brothers, que ahora ya nos damos cuenta que la madurez viene con la palabra de Dios, no con el tiempo? Porque la madurez es dejar la malicia y ser buenos. Entonces, quien puso el fundamento de lo que es bueno es Dios y la Biblia es la palabra de Dios. Entonces, nosotros ya venimos a la iglesia y decimos, yo quiero la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios, por ejemplo, en Salmo 103, dice, cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Eso es lo que dice el Salmo 119, 103. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras. Y el día de hoy venimos muchos de nosotros buscando la miel. Uy, qué rico, qué sabroso, qué delicioso. Y muchas iglesias el día de hoy van buscando la miel. Quiero miel, quiero miel, quiero miel. Y es cierto, a veces la palabra de Dios es como miel a nuestra boca, dulce, como un dulce. Pero ¿qué pasa si a sus niños siempre les da dulces? Se hace millonario el dentista. ¿Qué pasa? Es lo que está pasando el día de hoy. Tenemos a predicadores que son como los dentistas, dándole siempre miel a los niños. ¿Y quién se está enriqueciendo? El predicador. Y los niños, como es miel lo que les dan, siempre están viniendo. Siempre están viniendo por miel, por miel, por miel. Y dicen, pues la palabra de Dios dice que cuán dulces son a mi paladar tus palabras. Sí, pero
Si sigues leyendo el mismo salmo, te vas a dar cuenta que en ocasiones esa palabra es salada. Primera de Timoteo dice que es como una espada de doble filo. Dice, es más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu. Penetra, atraviesa las coyunturas y los tuétanos y discierne las intenciones, los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, a veces la palabra de Dios es rica y a veces es dura. Pero nosotros, si somos niños, vamos a querer que la palabra de Dios siempre sea miel. Y cuando nos avienten sal, cuando nos avienten espadazos, ay no, yo no quiero estar ahí. No me gusta eso. Los niños muchas veces prefieren al papá que a la mamá, por una razón. Porque los papás somos más apapachadores por lo general que las mamás. Los papás les damos miel a los hijos y la mamá les dan cintarazos. Cuando menos gritos, o a gritar son buenas. Y entonces muchas veces cuando le preguntan a los niños inocentes, ¿a quién prefieres, a tu papá o a tu mamá? Muchas veces los niños dicen, a mi papá. A mi papá. ¿Por qué? Porque mi papá no me corrige, no me regaña, me apapacha, me da todas las chucherías que quiero, me llevo para allá, me lleva para acá. Y mi mamá recoge el cuarto, limpia ya, no dejes tirar los papeles, no esto, no. Entonces, ¿a quién prefieren? Es lógico muchas veces. Y muchas veces es lógico. Y es lo mismo que al mismo papelito inmaduro que jugamos en la iglesia. Queremos ir a la iglesia que nos apapacha, que nos da dulcecitos, que nos da leche. Pero ¿de cuál forma vas a crecer? ¿De cuál forma? Porque la sal no se le echa a la miel, a los dulces. La sal se le echa a la carne. Y entonces usted va a ir a la iglesia que si es maduro que le dan carne. Usted no va a usar el cuchillo con la miel. Usted usa el cuchillo con la carne. Y si usted es maduro, va a buscar carne. Y si es inmaduro, va a ir a una iglesia donde le digan que usted está algo grande y fuerte por venir a tu vida, poderoso. La prosperidad está a la vuelta de la esquina. Tú nomás sigue confiando a Dios y depositando en Él tu fe. Y Dios te va a responder. Porque tienes un llamado grandioso y maravilloso. O sea, eso es, ay, yo quiero más miel. Es lo mismo que hablan en la escuela dominical. Hoy no. Y esas iglesias se llenan de gente porque están dando miel. Dulces, ya ni siquiera mieles. Ni siquiera es la miel de la palabra de Dios. Ni siquiera es eso. Antes le decía lo que escuché predicar a mi brother Buckham. Él decía, la gente del día de hoy dice que le gusta la fresa. Oh, dame una malteada de fresa. Dame un agua fresca de fresa, un jugo de fruta, una paleta de fresa. Y la gente dice, oh, a mí me encanta la fresa. Pero cuando le traen una fresa de veras y la muerde y la prueba y dice, ay, qué agria está como que ácida, como que... Eso es una fresa. No, esa fresa sabe fea. Es que ya no sabes cómo sabe la fresa. Te han engañado tanto tiempo que tú crees que la fresa sabe como la malteada, cuando en la realidad la fresa tiene un sabor muy diferente al que te han dicho las paletas y los jugos, las bebidas y todo lo demás. Y eso es lo que vemos en la iglesia. La gente cree que va por la miel y ni siquiera es la miel de Dios. Le han dado otra, pero como hay gente tan inmadura, sigue yendo por eso, que le está pudriendo más que los dientes, el alma. El alma. Así que cuando dice la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 14, cuando volvemos a 1 Corintios 14, 20, dice, hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. No he conocido una persona que lea esos versículos de la Biblia y al final no acabe concluyendo lo que esos versículos de la Biblia enseñan. Que nosotros tenemos al Espíritu Santo para que nos ayude a llegar a la madurez, a la llenura. Hay adultos que tienen, cristianos, perdón, con dientes de leche, que ya tienen 10, 20, 30, 40, más de 40 años y todavía se portan como niños.
sin madurez, sin crecimiento, sin responsabilidad, sin entrega, sin compromiso, sin palabra. Porque sus dientes no son los que están afectados, es su corazón. Y todavía para el colmo quieren presumir. ¿Qué? ¿Presumir qué? Pues presumir lo que no tienes. Presumir lo que no tienes. Y a eso estamos impuestos en la sociedad, a presumir lo que no tenemos. ¿Se han fijado hoy? Hombres y adultos se toman fotos, selfies, con filtros. Están presumiendo lo que no tienen. No estoy hablando a nadie de ustedes, Pero y luego ya los ve en la calle y dice usted, caray, ¿somos amigos en el Face? Porque presumen lo que no tienen. ¿Ha visto usted gente con carrazos y ya viste mi troca? Es del banco. No es tu troca, es del banco. ¿Okay? Y luego presumen que están comiendo en un restaurante caro. Recibes estampillas. Estamos impuestos a presumir lo que no tenemos. Venimos a la iglesia y queremos presumir que somos cristianos cuando en realidad ni al Espíritu Santo tenemos. ¿Cuánta gente ha ido a nuestros países y dicen, wow, a este le va muy bien, vive allá y que trajo una trocotra y trajo un relojote? Aquí vives en una traila con otras 16 personas y vas allá a presumir gran cosa. Que eso no entre a tu espiritualidad. Sé maduro, porque cuando estás hablando de tu vida espiritual, estás hablando de vida o muerte. No puedes fingir ser cristiano. No puedes fingir la madurez, porque no vas a permitir que realmente seas maduro. Estás hablando de entrar al reino de los cielos. Mateo 18, si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Inocencia, pero no seas como niño. 1 Corintios 14, 20, no seas como niños en el modo de pensar, sino sé como niños en la malicia. Depende tu vida eterna de eso. O sea, estás hablando de algo serio, de algo importante, de que tu fe tiene que buscar para que las raíces encajen bien en la confianza y dependencia de Dios. Como un niño depende de su papá para todo, para todo. ¿Cuándo han visto a un niño preocupado por la comida o por pagar la electricidad o la gasolina? No, porque un niño depende de su papá. Así tú tienes que tener esa fe, depender en papá Dios. Y si no lo podemos hacer, en realidad está hablando de que todavía no somos salvos. Porque la única manera de ser salvo es que tengas una fe verdadera en Dios. De que tú dependas de Dios. No de tus fuerzas, no de tu inteligencia, no de tus habilidades, no de tu conocimiento o de tus experiencias. Que tú dependas de Dios como un niño depende de su padre.